Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo, bueno, verdaderamente turbulento y decisivo en la historia de la Iglesia. Hablamos del siglo VIII, en el Imperio Bizantino y la famosa controversia iconoclasta. Un tema complejo, sí. Sí, porque a primera vista, pues podría parecer simplemente una disputa sobre arte religioso, ¿no? Sobre si está bien o no usar imágenes en el culto. Claro, sí, se pueden pintar santos o no, básicamente. Exacto. Pero si rascamos un poquito, vemos que lo que estaba en juego era, bueno, el corazón mismo de la fe cristiana, la encarnación. O sea, ¿se puede representar a Dios hecho hombre con un rostro humano? Esa era la pregunta del millón, ¿eh? Exactamente. Y para intentar entender este debate tan intrincado, nuestra fuente principal hoy es un anexo histórico-teológico y se centra en una figura clave, el Papa Adriano I. Ajá. El texto lo presenta no solo como un defensor del valor sagrado de las imágenes, que lo fue, sino como una figura cuya intervención fue, crucial para resolver la crisis, sobre todo en el Segundo Concilio de Nicea, en el 787, que restauró la práctica, ortodoxa. Vamos a situarnos un momento en ese contexto que es fascinante. Imperio Bizantino, siglo VIII. Resulta que los emperadores, primero León III Isáurico y luego su hijo Constantino V, pues Inician una política drástica. muy drástica. Se agarran a una interpretación muy literal del mandamiento del Éxodo, ese de no te harás imagen alguna, y prohíben el culto a los íconos. Pero no solo lo prohíben, ordenan su destrucción sistemática. Sí, una destrucción física, vamos. Claro, acusan a los fieles de idolatría, de adorar la madera y la pintura en vez de a Dios. La fuente describe un clima de auténtica persecución. Los que defendían las imágenes eran perseguidos, exiliados, incluso torturados, ¿eh? Imagínate el panorama. Mosaicos valiosísimos arrancados de cuajo, frescos tapados con cal, iconos quemados. Un ataque frontal, a la piedad popular y a siglos de tradición artística y religiosa. Y como muy bien apuntabas antes, el fondo de la cuestión no era solo estético o de disciplina. No. No, iba más allá. Claro. Para los iconoclastas, si Dios es espíritu puro, invisible, representar a Cristo era un problema teológico grave. O bien limitabas su divinidad si solo pintabas lo humano, o intentabas hacer visible lo invisible, lo cual era imposible. Claro, ¿cómo pintas la divinidad? Exacto. Entonces, al final, negar que se pudiera representar a Cristo ponía en duda si Dios se había hecho verdaderamente hombre, con un cuerpo, con un rostro concreto. O sea, una crisis cristológica en toda regla, ¿no? Totalmente. Por eso, nuestra tarea hoy es un poco desentrañar la respuesta de Roma a través de Adriano I, entender la fuerza de sus argumentos, tanto teológicos como pastorales, y ver qué impacto tuvo la solución que se adoptó en Nicea II. Pues vamos a ello, profundicemos en la postura de Adriano I desde Roma. Él ve todo esto que pasa en Oriente con enorme preocupación, claro. Lógico. Para Adriano, según nos muestra la fuente, el kit de la cuestión no estaba en la tabla o en el pigmento. El problema era entender bien quién es Jesucristo. La teología de fondo. Exacto. Su razonamiento es bastante directo y se basa en la fe central. A ver, si el Hijo Eterno de Dios asumió una naturaleza humana completa, Completa, sí. con un rostro visible, Eso es, un rostro visible y concreto. Entonces, ese rostro humano puede y debe poder ser representado. Es que es una consecuencia lógica de la encarnación, ¿no? Claro, es que si no, ¿qué tipo de encarnación sería? Y además, Adriano distingue muy bien entre la imagen y lo representado. Al venerar un icono de Cristo, dice él, el creyente no está adorando el objeto material, la madera o lo que sea. no adora el objeto. No. La veneración, ese honor, ese respeto, se dirige a la persona divina que se manifestó en esa forma humana concreta. El icono es como un puente, un recordatorio visible de ese Dios invisible que se hizo visible. Un concepto potente. ¿Sí? Y su argumento teológico más fuerte queda clarísimo en la carta dogmática que envió a los emperadores Constantino VI y a su madre, la emperatriz Irene, que era la regente. Irene, figura clave también. Clave. Esto fue en el 786, justo antes del concilio, preparando el terreno, digamos. ¿Y qué decía esa carta? ¿Cuál era esa fórmula tan importante? Pues la fórmula, que la cita nuestra fuente y que tuvo un peso tremendo en Nicea II, es esta. El honor dado a la imagen no se detiene en ella, sino que se dirige al modelo que representa. Y quien venera a Cristo, en su imagen, confiesa al Verbo hecho carne.
Es una distinción fundamental, ¿eh? El honor pasa a través de la imagen. Exacto. Y ojo, con esto, Adriano no estaba inventando la pólvora, ¿eh? No era algo radicalmente nuevo. Más bien lo que hacía era sintetizar y reafirmar la tradición teológica anterior, lo que llamamos la enseñanza patrística, ¿no? La de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Entiendo. Entonces se apoyaba en figuras anteriores. ¿En quiénes concretamente? Pues sí, y en figuras de mucho peso. Por ejemplo, San Juan Damasceno, un monje y teólogo sirio que, fíjate, vivió bajo dominio musulmán y había sido un defensor acérrimo de los iconos ya en la primera oleada iconoclasta, y argumentaba precisamente desde la Encarnación. Ajá. Un precedente directo. Y también se apoyaba en San Basilio Magno, del siglo IV, a quien ya se le atribuía esa máxima de que el honor pasa de la imagen al prototipo. Y en San Gregorio Magno, que fue papa como él, siglos antes, y que había defendido las imágenes como, bueno, como la Biblia de los iletrados. Claro, un medio de enseñanza fundamental para el pueblo. Exacto, un medio esencial para la instrucción religiosa. Así que Adriano demostraba que el uso de imágenes no era una cosa rara o nueva, sino una práctica coherente con la fe apostólica y con la realidad de la salvación en Cristo. Y mencionabas antes a la emperatriz Irene. Parece que el cambio político fue decisivo para que esta postura triunfara, ¿no? Efectivamente, tras la muerte de Constantino V y el breve reinado de su hijo León IV, fue Irene, la viuda de León IV y regente de su hijo pequeño Constantino VI, quien dio un giro a la situación. Ella sí era favorable a restaurar las imágenes. Una iconódula, como se les llamaba. Exacto. Y fue gracias a su apoyo que se pudo convocar el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea en el 787, en la misma ciudad, por cierto, que el primer gran concilio del 325. Qué simbólico, ¿no? Mucho. Adriano I, que ya era mayor, no pudo viajar desde Roma, pero su presencia fue, decisiva. Envió a sus legados, los presbíteros Pedro y Pascasio, y sobre todo envió esa carta doctrinal que comentábamos, que fue leída y aclamada en el concilio. ¿Y qué más destacaba esa carta, además de la fórmula clave? Pues insistía mucho en la continuidad, en que esta práctica venía de antiguo, era parte de la tradición. La fuente cita un pasaje de la carta que se leyó allí. Desde los tiempos antiguos, los santos padres permitieron pintar imágenes del Señor y de su madre y de todos los santos. Y recalca, no para adorarlas, vuelve a insistir en la distinción, sino para recordar las obras de Dios y su misericordia. Clarísimo. Recordar, no adorar el objeto. Eso es. Y el concilio, reconoció la autoridad del obispo de Roma y la solidez de sus argumentos, que se basaban en la tradición compartida por Oriente y Occidente, y adoptó plenamente esa enseñanza. Y todo esto acaba en una definición solemne del concilio. ¿Cómo quedó formulada exactamente? Pues la definición, que está recogida en documentos históricos, es muy clara. Se basa explícitamente en la enseñanza de los santos padres y la tradición de la Iglesia católica. Y decreta más o menos así: que las santas y venerables imágenes, ya sean de colores, de mosaico u otra materia apropiada, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, en vasos sagrados, ornamentos, paredes, cuadros, casas y caminos. Vamos, en todas partes. Sí, una lista completa. Tanto la imagen de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, la de los honorables ángeles y la de todos los santos y justos. No deja lugar a dudas. Está claro que querían cerrar el debate. Templados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales. Y aquí viene lo importante: y atributarles el saludo y la veneración de honor, en griego proskinesis timetike. Veneración de honor. Exacto. Y añade la aclaración crucial: no ciertamente la adoración verdadera, la trella, que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que, como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los santos evangelios y con los demás objetos sagrados de culto. Vale, distingue claramente dos niveles de culto. Clarísimo. Y remata: porque el honor dado a la imagen pasa al prototipo, y el que venera la imagen venera a la persona en ella representada. El papel es por la persona. Exactamente, esa es la lógica, pero aplicada a lo sagrado y fundamentada en la encarnación. Fue un momento decisivo, sí. Reafirmó la fe en el Dios que se hizo visible y buscó sanar esa división tan profunda que había causado el iconoclasmo. Absolutamente.
Y para entender por qué Adriano defendió esto con tanta fuerza, la fuente analiza los pilares teológicos de su argumento. Él veía el arte sacro no como un adorno, sino como un lenguaje propio de la fe. Sí, un instrumento de catequesis, de memoria, de contemplación. El primer pilar que menciona es la cristología. Parece el núcleo duro, ¿verdad? Sin duda. Argumento central. Si Cristo es, como dice San Pablo a los colosenses, la imagen visible e icón del Dios invisible. La imagen perfecta de Dios. Exacto. Entonces, representar su rostro humano, visible, es una afirmación directa de la verdad central del cristianismo. Dios se ha hecho visible, se ha hecho cercano, ha entrado en nuestra historia de forma tangible. Negar que se pueda hacer una imagen de Cristo era, para Adriano, socavar la realidad misma de la encarnación. Era como volver a una idea abstracta de Dios, anterior al cristianismo. Hacer una imagen de Cristo era entonces una confesión de fe. Exactamente. Confesar la fe en el Dios con nosotros, el Emmanuel. El segundo pilar es la antropología. Aquí ya conecta la teología con cómo somos los seres humanos. Precisamente. Y esto es muy interesante. A ver, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, según el Génesis, no es un espíritu puro. Somos cuerpo y alma, ¿no? Somos seres sensibles, simbólicos. Necesitamos ver, tocar. Claro. Necesitamos recordar a través de signos concretos. Las imágenes sagradas, argumentaba Adriano, responden a esa necesidad espiritual profunda que tenemos de conectar con lo divino a través de los sentidos, de hacer tangible lo intangible. Es que no somos ángeles, ¿verdad? Claro, aprendemos y amamos también a través de lo que percibimos con nuestros sentidos. Negar las imágenes era, en cierto modo, negar una dimensión fundamental de la experiencia humana y religiosa. Era como pedirnos ser algo que no somos. Y el tercer pilar que identifica la fuente es la eclesiología, o sea, cómo entendemos a la Iglesia. Así es. Para Adriano, la Iglesia es una comunidad de memoria viva. Su función es custodiar y transmitir la historia de la salvación de generación en generación. ¿Y las imágenes ayudan a eso? Son como puntos focales de esa memoria colectiva, como hitos visuales que nos recuerdan los eventos clave de la fe. La vida de Cristo, la de María, los mártires, los santos, y nos unen a los creyentes de todas las épocas en una misma fe compartida. Mantienen viva la historia. Exacto. Hay una cita que se atribuye a Adriano en nuestra fuente que es muy gráfica, muy potente. El que destruye las imágenes borra la memoria de los santos y quien borra la memoria apaga la esperanza. ¡Qué fuerte! O sea que atacar las imágenes no era solo romper cosas. No, era intentar borrar la historia sagrada y con ello debilitar la esperanza de la comunidad creyente en su camino. Es una visión muy potente y muy integrada. Cristo, el ser humano, la Iglesia. Todo conectado en la defensa de la imagen. Pero Adriano no se quedó solo en la teoría, en la alta teología, ¿verdad? La fuente también destaca una dimensión práctica, espiritual y pastoral muy concreta. Exacto. Adriano era un pastor, además de un teólogo, y entendió perfectamente que no bastaba con decir «las imágenes son legítimas». Había que educar la mirada de los fieles. Educar la mirada. Sí, insistía en que los iconos no eran ídolos ni amuletos mágicos. Eran, como dice poéticamente la fuente, ventanas hacia lo invisible. Por eso, en Roma, promovió activamente la restauración de mosaicos, frescos, relicarios, que estaban dañados o descuidados. Pero no como simple decoración, ¿eh? No era solo por estética. No, lo hizo con un claro sentido catequético. De enseñanza. ¿Y cómo funcionaban como catequesis? Pues se convirtieron en auténticas Biblias visuales. Piensa que en el siglo VIII, la inmensa mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Claro, el acceso a la escritura era limitado. Muy limitado. Así que las escenas pintadas en las paredes de las iglesias, el nacimiento de Jesús, sus milagros, la pasión, la resurrección, las vidas de los santos, eran su principal forma de aprender y meditar los misterios de la fe. Era su libro de texto, por así decirlo. Exacto. El arte sagrado se convirtió, con el impulso de Adriano, en una verdadera escuela de oración y contemplación, accesible para todos, letrados o no. Hay una frase que le atribuyen, citada en el texto, que a mí me parece maravillosa. El ojo que contempla con fe se convierte en oración. Qué bonito. El ojo que contempla con fe se convierte en oración.
Me parece muy potente esa idea. Su enseñanza entonces tenía como dos caras, ¿no? Sí, una doble vertiente. La intelectual, explicando la teología para los que debatían con los iconoclastas. Claro, para dar argumentos sólidos. Y la espiritual y pastoral, mostrando a todos los fieles cómo las imágenes podían ser una ayuda real en su vida de fe, un camino para encontrarse con Cristo y los santos. Una pastoral muy completa, la verdad. Muy integral, sí. Y si rascamos un poquito más, la fuente nos descubre otra capa en esta defensa, su significado apologético. O sea, su capacidad para defender la fe frente a críticas filosóficas o culturales de la época. ¿Qué tipo de críticas? ¿A qué se enfrentaba la Iglesia en ese sentido? Bueno, en aquel contexto todavía coleaban ciertas corrientes de pensamiento, algunas con raíces en filosofías como el gnosticismo o el maniqueísmo, que tendían a despreciar el mundo material. Ah, la idea de que la materia es mala o una prisión. Eso es, consideraban la materia como algo inherentemente malo, una cárcel para el espíritu o incluso una ilusión. Desde esa perspectiva, claro, usar materia, madera, piedra, pigmentos para representar lo divino era visto como algo, pues, degradante o directamente imposible. Entiendo. Entonces, la defensa de las imágenes que hace Adriano era indirectamente una defensa del valor de la materia, de la creación. Exactamente. Al afirmar que la materia podía ser vehículo de lo sagrado, que se podía usar para representar al mismísimo Hijo de Dios encarnado, Adriano estaba reafirmando la bondad de la creación. Que el mundo no es malo. Claro, que ha sido creado por Dios y más aún que ha sido dignificado y redimido por Cristo al asumir un cuerpo humano. El ícono, entonces, lejos de ser un ídolo pagano que te atrapa en la materia, se convierte en una proclamación visual de que la materia misma puede ser portadora de la gracia divina. Es una visión profundamente encarnacional, sí, y contrasta mucho con cualquier espiritualidad que intente separar lo divino de lo humano, o lo espiritual de lo sensible. A veces, incluso hoy, ¿no?, persiste esa idea de que lo más espiritual es lo más abstracto, lo inmaterial. Es cierto. Y lo que nos recuerda esta controversia a través de Adriano es que el cristianismo no huye del mundo sensible, no teme la belleza material ni la forma corporal. Al contrario, las asume, las transfigura, las convierte en camino hacia Dios. Las eleva. Eso es. Por eso, su defensa de las imágenes se puede ver en un sentido más amplio como una defensa del valor del arte, de la cultura humana y de la dignidad misma de nuestro ser corporal, que está llamado a la redención junto con el espíritu. Y este compromiso de Adriano con las imágenes y su significado no se quedó en papeles o en argumentos. La fuente subraya que pasó a la acción concreta en Roma. Así es. Una vez que el segundo concilio de Nicea zanjó la cuestión doctrinal, Adriano se puso manos a la obra. Se dedicó con mucha energía a restaurar y promover el arte sacro en su diócesis, en Roma. O sea, a reparar los daños. Sí, ordenó reparar los íconos y mosaicos que habían sido destruidos o dañados durante los periodos de influencia iconoclasta, que también llegaron a Occidente, aunque quizá con menos virulencia que en Bizancio. Y promovió la reapertura de talleres de artistas, mosaístas, pintores. La fuente dice que esta política activa convirtió a Roma durante su pontificado en un foco importante de irradiación espiritual y artística para todo Occidente. ¿Tenemos ejemplos concretos de este renacimiento artístico que impulsó? La fuente no entra en listar obras específicas patrocinadas por él, pero sí enfatiza el resultado general. Las iglesias de Roma volvieron a llenarse de color, de representaciones sagradas, mosaicos en los ábsides, frescos con historias bíblicas en las naves, iconos para venerar en las capillas. Volvió la imagen a los templos. Sí, y es fundamental entender, como recampa la fuente, que esto no se veía como una simple redecoración. No era poner las iglesias bonitas y ya está. No era solo estética. No. Cada imagen restaurada, cada nuevo ícono consagrado, se entendía como un acto teológico en sí mismo. ¿Un acto teológico? ¿En qué sentido? En el sentido de que cada imagen era un signo visible, concreto, de la victoria de la fe ortodoxa, la fe en el Dios encarnado y, por tanto, representable, sobre la herejía iconoclasta, que amenazaba con ocultar el rostro humano de Dios. Era como una afirmación visual de la fe correcta. Exacto. Era una manifestación tangible de que la luz y la verdad de la encarnación triunfaban sobre el error. Restaurar la belleza sagrada era, en el fondo, restaurar la confesión plena de la fe. Recapitulando un poco entonces, la figura del Papa Adriano I
emerge de nuestra fuente como, bueno, como absolutamente fundamental, ¿no? Su intervención en esa tremenda crisis iconoclasta del siglo VIII fue decisiva para que la Iglesia afirmara con toda claridad que el cristianismo no es una religión de lo puramente invisible, abstracto o intelectual. Que no es solo filosofía. No, sino que es la religión del Dios encarnado, cuya humanidad, y por tanto su rostro, puede y debe ser representada. Su defensa de las imágenes sagradas, vemos, no nacía de un capricho estético personal. No era una cuestión de gustos. No, venía de una convicción dogmática muy profunda. Si Dios mismo se hizo visible en Jesucristo, entonces la materia, la belleza sensible, la representación artística pueden ser caminos legítimos hacia Él, porque la creación entera ha sido dignificada por la encarnación. Y es curioso cómo la fuente conecta este magisterio del siglo VIII con intuiciones que resuenan mucho después. Menciona una frase de San Juan Pablo II, ya en pleno siglo XX. El arte auténticamente cristiano hace visible el misterio invisible de Dios. Es que parece un eco directo de Adriano. Totalmente. La fidelidad de aquel papa en un momento tan complicado permitió conservar, literalmente, el rostro de Cristo en el arte. Pero sobre todo permitió conservar la integridad de la fe en la encarnación como pilar fundamental. Su enseñanza, yo creo, nos sigue recordando hoy que el Evangelio no es solo una idea abstracta o un libro de doctrinas. Es una persona. Exacto. Es una persona, una imagen viva, la de Cristo, que busca reflejarse en nuestra vida concreta y también, ¿por qué no?, en nuestras expresiones culturales y artísticas. Y esto os deja quizá con una reflexión final, que aunque no esté así explícita en el texto que hemos analizado, sí que se deriva de él, ¿no? A ver. Pensaba, en nuestra cultura actual estamos totalmente saturados de imágenes, ¿verdad? Fotos, vídeos, memes, publicidad. Imágenes digitales que van y vienen, muchas veces de forma súper efímera, superficial, a veces hasta manipuladora. Una avalancha constante, sí. Pues, frente a esta avalancha visual, ¿cómo resuena hoy aquella defensa histórica de la imagen sagrada, de la imagen como portadora de un significado teológico, espiritual, profundo, como ventana a lo trascendente? Es una buena pregunta. ¿Qué nos enseña la lucha de Adriano hoy sobre el poder y también la responsabilidad que tiene la representación visual, sea religiosa o no, para transmitir verdades, valores o para distorsionarlos? No sé, es una pregunta relevante, creo, para seguir pensando sobre el lugar y el sentido de las imágenes en nuestro mundo de hoy.